Me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está, escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible, un reino inconmovible. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en nuestro segundo video que estamos ya transmitiendo y vamos a hablar en esta oportunidad sobre, continuando hablando sobre la doctrina de la gracia. Yo me encuentro ahorita acompañado, como siempre, de mi hermano José Guzmán y mi persona, que me llamo Agustín Guzmán. ¿Qué tal, Joselo? Hola, buenas noches a todos o buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y con el tema, como dijiste tú, acerca de las doctrinas de la gracia, la semana pasada estuvimos tocando el primer punto, que es la depravación total del hombre, ¿no? Un punto muy importante para poder entender los demás puntos con respecto a esta doctrina, ¿no? Que se conocen también como el tulismo. Exactamente, ¿no? Y eso es muy importante y es lo que también yo iba a comenzar hablando. Nosotros, para poder pasar a entender lo que es el tema del día de hoy sobre la elección incondicional, debemos de primero comprender cuál es la estado espiritual del hombre delante de Dios, para que así sea más fácil poder comprender sobre este tema de la elección incondicional de Dios, ¿no? Entonces, nosotros debemos de conocer el estado, como decía, espiritual
del hombre delante de Dios, su depravación total del ser humano, es decir, su imposibilidad total que tiene el hombre de querer cualquier bien espiritual para su vida, y eso lo estábamos viendo también la anterior semana con varios versículos que habíamos tocado como Romanos 3:23, Salmo 51:5, Efesios 5:8, Efesios capítulo 2 también. Entonces, al comprender y al poder reconocer realmente la condición de Dios, del hombre delante de Dios, se nos es un poco más fácil poder entender esta doctrina de la elección incondicional. Claro, porque si no entendemos cuál es el hombre delante de Dios, tampoco vamos a entender por qué Dios tiene que escoger al hombre, ¿no? Porque si pensamos o creemos de manera no bíblica que el hombre tiene alguna capacidad para hacer lo bueno delante de Dios o para escoger a Dios, pues entonces no entenderíamos por qué motivo se tiene que enseñar el tema de la elección incondicional. Claro. Pero si comprendemos cuál es la situación del hombre, de que el hombre es incapaz de acercarse a Dios, sino que como somos herederos de Adán, tendemos a hacer lo mismo que Adán, escondió Dios, entonces Dios tiene que buscarnos, y entonces esta doctrina de la elección incondicional es eso, ¿no? Que es Dios el que busca al hombre. Exactamente, ¿no? Obviamente Y aquí vamos sí. a ver, obviamente aquí vemos también la contraportada, ¿no? Dios escoge a algunos o los elige a algunos para aplicar su misericordia y deja a otros para aplicar su justicia. En ambos casos, la justicia de Dios y la gloria de Dios es exaltada. Correcto, entonces, como decíamos al inicio, si el hombre no desea ningún bien espiritual para su vida, es obviamente que también esta persona no va a querer elegir a un Dios 3 veces santo, pues su condición que él tiene lo imposibilita totalmente, y esto lo vamos a ver a la luz también de varios pasajes de las Escrituras. Pero usted, por ejemplo, amigo que nos está viendo ahorita en esta transmisión que estamos realizando, pregúntese para sí mismo, ¿quién elige a quién? ¿Usted elige a Dios? ¿Dios lo elige a usted? ¿Hay algo bueno en usted como para que merezca ser elegido por parte de Dios? ¿Por qué es elegido usted y no elegido su hermano que está a la derecha o su amigo que está a la izquierda? Entonces, podamos ver eso. Son preguntas, bueno, en realidad que surgen también, aparte de otras preguntas como de manera implícita vos lo estabas diciendo, por ejemplo, la injusticia. Algunos al conocer esta doctrina de la elección incondicional de Dios llegan a la conclusión que tenemos un Dios totalmente injusto. Pero ahí debemos de preguntarnos, ¿quién merece algo de parte de Dios? ¿Quién podría levantar la mano y decir, yo merezco la misericordia y la gracia de Dios porque soy una buena persona o hago esto? Y hemos visto, como mencionábamos, a la luz de las Escrituras, que no hay ni un solo bueno en la tierra, ¿no? Claro que sí, ¿no? Ese es un argumento siempre que nos rechazan esta doctrina bíblica y que, bueno, pues Dios es un Dios injusto, porque no está escogiendo a todos, no ha hecho que su salvación llegue a todo el mundo, no, al contrario, Dios está aplicando justicia a aquellos que salvan, justicia que es derramada a través de su Hijo. Dios está siendo justo en ambos casos, cuando salva, cuando condena a alguien, porque al que condena está aplicando su justicia, le está dando el justo pago por sus pecados. Y al que salva le está aplicando también justicia, porque está haciendo que la justicia perfecta de su Hijo sea aplicada a un hombre pecador que no lo merecía. Entonces Exacto. Dios en ningún momento es injusto. Y lo vamos a ver eso también cuando Pablo habla en Romanos capítulo 9, que es un capítulo en el cual yo creo que debería ser utilizado para cerrar cualquier discusión, para dejar ya de por sentado que no hay injusticia en Dios y que Él tiene misericordia, el que Él quiere tener misericordia y endurece al que quiere endurecer. Pero a pesar de que encontramos estos pasajes en las Escrituras, nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón con una naturaleza con pecado, pecaminoso, no quiere aceptar y no desea aceptar esta doctrina bíblica. ¿Y qué tal si te comenzamos hablando hoy sobre la base de la elección de Dios? ¿Por qué Dios elige a tal persona, por ejemplo? ¿Hay algo en nosotros para que Él nos elija? ¿Por qué no elige a mi vecino y a mí me deja, qué sé yo, seguir en mis delitos y pecados directamente hacia el infierno? ¿Por qué elige a un grupo, a unas personas y deja a otros en sus pecados, ¿no? Claro, no podemos preguntar eso, ¿no? ¿Por qué Dios a mí para salvarme tengo algo que Dios haya visto en mí, que Él necesite? La respuesta es no, ¿no? El libro de Efesios nos habla con respecto a esto, que Dios escoge
quiere salvar por acto de su voluntad, por el puro afecto de Por el su puro gloria. afecto de Dios Efesios capítulo 1. quiere salvar. Sí, Efesios capítulo 1, por puro afecto de su voluntad, Dios busca a quien salvar simplemente para manifestar misericordia. Dice también el libro de Efesios, en los siglos venideros, ¿no? La abundante riqueza, gracia. No es porque nosotros merezcamos nada, no es porque nosotros seamos ni nadie. Es más, si nosotros mismos reconocemos, ¿no? Aunque crea la doctrina, nosotros mismos reconocemos, si no fuera por Dios, como decía también Jonathan Edwards, si no fuera por Dios, yo estaría ahora mismo tirado, tal vez en una cuneta, en alguna calle, borracho, perdido. Pero Así la es. gracia de Dios me salvó sin yo merecerlo. Entonces, esta doctrina no es para vanagloriarnos, Dios me escogió a mí. Al contrario, la elección incondicional nos lleva a temer y a Así temblar, es. porque decimos, yo sin merecer nada de un Dios santo, justo y bueno, por el puro afecto de su voluntad, decidió de su sola potestad, como dice también Efesios capítulo 1, antes del mundo, salvarme. Y Así yo me es. puedo preguntar por qué. Me puedo preguntar por qué, ¿verdad? Pero no tengo una respuesta porque no lo merezco. Y esos son los misterios, ¿no? Y como estábamos hablando, no hay ningún mérito en la persona o de la criatura en la cual Dios se base para hacer esta elección. Simplemente, como decía Efesios capítulo 1, en el versículos 4 al 6, por el puro afecto de su voluntad. Y nosotros vemos que cuando Dios elige a una persona para salvación, aunque suene redundante, no se basa en ningún mérito de la criatura. Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Y esta elección lo vamos a ver en muchos personajes de las Escrituras que Dios llama sin que aquellos tengan algún mérito que los haga merecedores de esta gracia. ¿O acaso vemos, como mencionábamos la anterior semana, en Abraham, que él era una persona digna de ser elegida o llamada por Dios? Sin embargo, Dios llama a este hombre, a Abraham, para poder cumplir su propósito y por su pura gracia y su pura misericordia, ¿no? Recordemos que Abraham era un idólatra que estaba adorando a dioses extraños, lejos en otras tierras, ¿no? Y de ahí Dios lo elige, Dios lo llama para cumplir su propósito. También Efesios 41 dice, pero tú, oh Israel, siervo mío eres, tú Jacob, o a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no porque haya hecho algo, sino por la pura gracia, misericordia y por su pura voluntad de Dios, ¿no? En las personas en los que él iba a llamar para salvación o elegir para salvación. Y tú citas a Abraham y podemos citar a muchísimos ejemplos en las escrituras, ¿no? No vamos a encontrar ningún gran héroe de la fe, si podemos decirlo así, ¿no? Como dice el libro de Hebreos, que ha sido él el que haya escogido a Dios, ¿no? Siempre vemos el patrón que siguen todas las escrituras es que Dios buscando a quien salvar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se me dice Rahab, la ¿Sí? ramera en Jericó, es salva y algún día, si así el Señor nos permite, estaba buscando ella a Dios, estaba ella buscando agradar al Dios de los israelitas. De esta manera ella fue buscada por Dios y por la providencia de Dios, ella fue salvada y es contada en la genealogía, ¿verdad? Así es. De nuestro Señor. Exactamente, ¿no? Ahora también hay otras cosas que pueden alegar las personas que están en contra de esta elección, que nosotros inclusive lo vemos en Efesios, que se basa en mucho antes de la fundación del mundo, ¿no? Y eso lo vamos a ver después en Romanos capítulo 9. Algunos dicen, bueno, entonces la elección de Dios se basa en un atributo de Dios, en la omnisciencia, ¿no? Que Él, que obviamente conoce todo lo que va a acontecer tanto en el futuro, en el pasado, en el presente, en su atributo que él tiene. Dice, él vio que en el futuro tales personas lo iban a aceptar o iban a abrazar el evangelio, y en él, bajo ese conocimiento que él tenía previo, elige a estas personas para salvación. Ahora, nosotros podemos encontrarnos con muchos puntos para poder
descalificar esta idea, porque si nosotros partimos por el punto de que Dios vio que el hombre iba a hacer una acción o iba a aceptar o abrazar el evangelio, entonces estamos diciendo que en el hombre se generó la fe, entonces estamos diciendo que la gracia ya no es gracia, porque es un mérito que el hombre ha tenido, porque él escogió y aceptó y en base a eso Dios lo elige. Y eso es totalmente antibíblico, porque nosotros no encontramos en la Biblia que haya un respaldo para aquello. Entonces algunos pueden agarrar algunos pasajes para decir que sí tiene respaldo, pero al estudiarlo a detalle podemos darnos cuenta que no tiene fundamento, ¿no? Entonces Dios no elige a alguien porque esta persona lo elige primero. Inclusive nosotros vemos que el apóstol Juan dice en sus cartas que nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Entonces no se basa en su atributo de Dios, la omnisciencia, para poder elegir a una persona, ¿no? Así es, lo mismo con nosotros mismos, ¿no? Sin ir más lejos. ¿Qué estabas haciendo tú cuando el Señor te llamó? Correcto. ¿Estabas buscándolo? ¿Estabas de rodillas? ¿Estabas leyendo las Escrituras? Por supuesto que no. El Señor en su providencia utilizó a un hermano o a una hermana o de alguna iglesia que te habló del Cristo, ¿no? Y yo estoy seguro que en un principio todos los que llegamos a los pies del Señor, que nosotros le hemos elegido, ¿verdad? Luego cuando vamos caminando con el Señor, vamos conociendo un poco más de su palabra, entrando en intimidad en oración con Él, nos damos cuenta que esto es imposible. ¿Cómo Exacto. yo puedo haber escogido a Dios si yo estaba muerto en mi delito y pecado? Yo amaba el mundo, yo me deleitaba en el mundo, y la luz que es nuestro Señor Jesucristo, yo no la podía ver porque estaba cegado por la oscuridad y por la tiniebla del pecado. Vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que Jesucristo mira a sus discípulos y le dice: vosotros no fuisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. La idea central de este capítulo del Evangelio de Juan es que los hombres son elegidos primero. Los hombres son elegidos primero. Los hombres obedecen a esa elección. Por eso se llama una elección incondicional. Si Dios a quien llama, ese obedece y llega a los pies de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante dice, en esta doctrina de la gracia, que es como una cadena y es una parte del eslabón sobre la gracia irresistible, ¿no? O el llamamiento eficaz, ¿no? Que cuando Dios llama a esta persona viene voluntariamente, pero viene sí o sí, ¿no? A los pies de Cristo. No hay nadie que pueda resistirse a esta gracia, ¿no? Entonces a mí me gustaría poder leer algunos pasajes, porque también podemos hablar una parte sobre que muchos pueden decir entonces esta doctrina de la elección incondicional, que Dios ya tiene un pueblo, Él ya eligió de mucho antes de la fundación del mundo un pueblo. Entonces, ¿para qué yo voy a evangelizar si Dios ya tiene a su pueblo elegido? ¿Para qué yo voy a predicar el evangelio? En primer lugar, yo diría, el Señor nos ha dado un mandato de poder predicar el evangelio, ¿no? Mateo capítulo 28 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Después vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 que dice: ay de mí si yo no predico el evangelio, ¿no? Porque me es impuesta necesidad. Y con eso casi todo de Mateo, capítulo 28, ya sería más que suficiente para no Correcto. hacernos más preguntas y seguir evangelizando, seguir proclamando el evangelio, ¿no? Muchos he encontrado con esto y me dicen lo mismo que tú acabas de preguntar: no, ¿para qué voy a evangelizar? ¿Para qué voy a hablar si el Señor ha dado a quien salvar? Correcto. Comienzo por Su primer ataque que hace, ¿no? Comienzo por Mateo 28 y le digo: mira, te está mandando, diciendo que te preguntes, sino que te estás mandando a que tú evangelices. Y en segundo lugar le digo, citando este pasaje que está en Juan, no recuerdo exactamente dónde es, donde dice que a través de nosotros oirán la voz del gran pastor. Entonces, qué privilegio para nosotros cuando predicamos el evangelio y alguien puede oír a través de nuestros labios la voz del gran pastor. Esto ya sería motivación riquísima para nosotros de poder abrir nuestros labios y que el Señor tuviese misericordia de algunas personas y le llame a salvación a través de la predicación de nosotros. O sea, amén. Qué privilegio para el hombre pecador poder abrir su boca, ¿no? Y ya con estos dos argumentos yo creo que son más que suficientes para poder decir: oye, tienes que evangelizar y no te puedes excusar. Mayormente las personas que están o en esta pregunta son porque no quieren evangelizar, como veremos también en el
tiene la gracia, la perseverancia de los santos, también cuando hablamos de eso surge la pregunta, bueno, pues si soy salvo, pues voy a pecar como yo quiera, total, soy salvo, siempre salvo, ¿no? Siempre hay estas excusa del hombre, preguntas surgen de un corazón que realmente rechaza lo que las escrituras enseñan y de un corazón orgulloso. Y yo creo que esta doctrina de la elección condicional, bueno, no sé tu persona, pero personalmente fue una de las que más me costó aceptarla, la que más me costó realmente decir, bueno, sí, el Señor elige a un pueblo para salvación, un pueblo. Ciertas personas reciben gracia y misericordia de Dios y ciertas personas reciben justicia de Dios, pero en el infierno, por ejemplo, no va a haber nadie que haya que de manera injusta por eso es que nosotros debemos de partir preguntándonos primeramente quién merece la gracia y misericordia de Dios, quién la merece. Entonces, para que podamos ir ya desglosando esto. Ahora, otras cosas que pueden surgir después de esta situación que hemos hablado es de que pueden decir, entonces Dios es un Dios injusto, ¿no? Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué Él elige a un pueblo y a unas personas para salvar y a otras personas no? Él debería, si supuestamente Él es un Dios de amor, es un Dios que no quiere que nadie se pierda, como dice el apóstol Pedro en sus cartas, es paciente, esperando que todos lleguen al arrepentimiento, y no está, el Señor lánzale el llamamiento a todo el mundo y que todos tienen la opción de poder recibir, de poder aceptar, recibirlo en su corazón, ¿no? Y hay otro punto que podemos hablar también, otro tema sobre el llamamiento externo y el llamamiento interno que hace Dios también en la vida de una persona, ¿no? Pero para poder responder a estas preguntas sobre la injusticia de Dios, simplemente basta con leer Romanos capítulo 9, cuando Pablo da un tremendo discurso y responde a estas personas, ¿no? Y me gustaría poder leer Romanos capítulo 9 y de ahí podemos hablar un poco sobre lo que dice el capítulo, ¿no? Por ejemplo, Romanos capítulo 9, lo voy a leer en el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Trinitarias, que nos ha hecho llegar bastante Nuevo Testamento para poder repartir y regalar. Dice, así Romanos capítulo 9, versículo 8 en adelante. Esto es, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados por descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Replica y pregunta el apóstol Pablo. De ninguna manera. En otras versiones dice, Dios no lo quiera, ni siquiera se mencione eso. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, porque ahí empezaron a aparecer los que replicaban sobre esto, ¿por qué todavía inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ya Pablo se estaba enfrentando a estas personas, ¿no? Y el versículo 20 dice, Pablo le responde a aquellos que están diciendo que Dios es injusto, ¿cómo puede elegir a alguien? Le dice, antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y quiso también hacer notoria la riqueza de su gloria, para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Hasta aquí la palabra del Señor. Yo me quedo con eso. ¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú para altercar contra Dios? Y la palabra altercar es una palabra fuerte en el original, porque está significando que tú lo estás poniendo en el banquillo de los acusados a Dios, acusándolo, lo mismo como hicieron los israelitas en la peña de Oreb, cuando altercaron contra Moisés y contra Dios, lo pusieron en el banquillo de los acusados diciéndole: tú nos sacaste de la tierra de Egipto y nos estás matando ahora en el desierto de Zed. Lo mismo aquí Pablo está haciendo referencia, ¿no? ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? Así es, ¿no? Y no hubiese este pasaje en las Escrituras, hermano, ¿no? Gracias a Dios que lo está. El hombre natural rechaza el mensaje, aborrece todo lo que es Dios. Yo estoy viviendo ahora en un contexto aquí en la ciudad de Valencia, que se levantan ciertos partidos políticos y se levantan ciertos gobiernos que aborrece, como dice la palabra, todo lo que sea el nombre de Dios. Así Entonces, es. estas personas, hermano, no es que no tengan la oportunidad para salvar. Los predicados mismos aborrecen a Dios, como el mismo fariseo que hemos visto ahora en Romanos capítulo 9. No estuvo delante de la presencia de Moisés, delante del hombre con el que Dios hablaba cara a cara, y aún así se endureció y se endureció y se endureció por su propia maldad. Y Dios utilizó todo esto con el único fin de llevar su gloria, hacer su gloria notoria en todas las naciones. Por eso en un principio, en la introducción, que tanto el vaso de barro para destrucción como el vaso al cual Dios aplica, en ambos casos Dios será glorificado, porque en este la justicia de Dios será notoria y en este la misericordia de Amén. Dios será notoria. Así Entonces, es, ¿no? nosotros no tenemos que centrarnos tanto tal vez en soy elegido, no soy elegido. Debiéramos centrarnos más en correr a los pies de Cristo, hablar, suplicar por misericordia, porque ciertamente nadie que se acerca al Señor es echado fuera. Charles Spurgeon decía esto: no, llevo tantos años en el ministerio, y la palabra de Dios también lo dice, llevo tantos años en el ministerio y no he encontrado a ninguna sola persona que haya corrido a los pies de Cristo y le haya echado fuera, porque esto es una realidad. Ninguno de los que estamos hoy abrazando la fe en el Evangelio nos preguntamos en un primer momento: escogido, no soy escogido. Simplemente corrimos a los pies de Cristo y hallamos misericordia. Esta doctrina de la elección incondicional toca bastante el orgullo del hombre, porque el hombre desde el libro de Génesis está intentando ponerse como Dios, y eso es lo que los hombres: seréis como dioses. Entonces, aceptar que Dios es soberano y en salvar nos lleva a nosotros a una humillación total de simplemente temer y temblar delante de un Dios santo y justo que aplica misericordia a quien Él desea aplicar misericordia, y se compadecerá de quien Él desee compadecerse. Pero al hombre natural le gusta tener control, y para nada quiere tener un Dios soberano del cual aún la salvación del hombre depende solamente de Él. Hermano, vemos Efesios capítulo 1, la Santísima Trinidad actuando en favor del hombre. O sea, no vemos por ningún lado, capítulo 1, que el hombre esté tomando alguna decisión. El Dios Padre escogiendo antes de la fundación del mundo, el Dios Hijo haciendo efectiva, eficaz esa salvación, y el Espíritu Santo garantiza la salvación al hombre. ¿Dónde está el hombre? No está el hombre. Sí, Hay lo único que aportaría el hombre a su salvación sería el pecado, ¿no? Nada más. Entonces, pecado. Pero esto no quita la responsabilidad del hombre. El hombre sabe de su pecado. Yo esta semana hablaba, por ejemplo, con una persona que me decía: ¿y el libre albedrío? ¿Dónde está el libre albedrío, no? Y le citaba a Agustín de Hipona, que decía, ¿no? El libre albedrío sí, es libre de toda justicia, pero es esclavo del pecado. Porque tenemos un libre albedrío, pero es un libre albedrío que siempre nos lleva a pecar. Porque si tú tienes un libre albedrío, le decía, ¿por qué no escoges hoy mismo dejar de pecar? Es algo imposible. Si simplemente no podemos escoger con nuestro libre albedrío dejar de... ¿Cuánto vamos a libre albedrío escoger acercarnos a Él? Por supuesto que no, pero está claro, hermano, que el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. De la misma manera que Adán, cuando pecó, tenía una responsabilidad delante de Dios, y aún así Dios lo buscó.
buscó y le cubrió su desnudez, le cubrió su pecado y le dio una hermosa promesa que se manifiesta hoy en día a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que da salvación al hombre pecador, al hombre que muerto sus delitos y sus pecados, al hombre que no está en ningún momento a acercarse a Dios. Entonces, así como dio una promesa en Génesis, manifiesta su misericordia buscando al hombre para cumplir esa promesa de salvación en hombres y mujeres que no le desean, no le quieren. Claro, y volviendo un poco al tema sobre el tema del evangelismo, yo personalmente el tema de la elección de la doctrina para mí es una motivación, ¿sabes qué? Para poder evangelizar a las personas, porque el Señor me está garantizando que va a haber éxito en el evangelismo que voy a realizar, me está garantizando que Él tiene un pueblo que ha escogido mucho antes de la fundación del mundo y que a Él le ha placido salvarlo por la locura de la predicación de la palabra. Entonces esto me lleva a mí a correr y a evangelizar. Es increíble porque cuando nosotros salimos como iglesia o salimos con mi esposa a evangelizar a las personas, hay gente que se ve que desea, quiere, y no es porque le haya nacido de él, sino que Dios ya ha implantado en sus corazones ese deseo de querer abrazar y correr a los pies de Cristo. Y como vos lo decías, sin importar, sin preguntarse, ¿soy elegido? ¿Seré elegido? Y aunque si bien esta doctrina de la elección incondicional está en las Escrituras, aunque no te guste o no te guste, está en las Escrituras, el cristiano no vive pensando ¿seré elegido o no seré elegido? Si bien es cierto que por ser cristiano no vamos a pasar quizás en un momento un periodo de depresión, un periodo de tristeza profunda, o en el cual inclusive dudemos de nuestra salvación, ¿no? Pero debemos que saber que cuando yo he podido ver, por ejemplo, que cuando un cristiano realmente se pregunta de todo corazón y dice, Señor, ¿tendrás tú misericordia de mí? Señor, sé propicio a mí. ¿Seré yo parte de tu pueblo? Con tan pecador que soy, tanto que fallo tu ley, ¿estaré yo incluido en tu pueblo? Cuando una persona realmente se hace estas preguntas de corazón, esa es una clara muestra que sí es parte del pueblo de Dios, porque aquel que no es parte del pueblo de Dios, el vivir en pecado o pecar no lo inmuta, ¿no? Y no busca refugiarse a los pies de Cristo cuando falla, simplemente sigue viviendo su vida como mejor le parece. Así es, ¿no? El tema de la elección condicional también personalmente es una motivación a la hora del evangelio. De ninguna manera me vuelve un cristiano perezoso, un cristiano que a la hora de hablar acerca de su fe, a la hora de presentar defensa. Claro, me lleva a saber que la evangelización a través del Espíritu de Dios, a través de la predicación fiel de la palabra, será efectiva, porque aquellos que son llamados para ser salvos vendrán a los pies de Cristo verdaderamente. O sea, no me lleva a quedarme cuatro paredes. Yo sé, hermano, que hoy en día hay una doctrina que es el hipercalvinismo, ¿verdad? Como Sí. veremos también en la perseverancia de los santos, el hipercalvinismo que viven su vida como les plazca y tampoco hacen ninguna obra de evangelismo porque dicen, bueno, Dios escogió a quien salvar, de alguna u otra manera Dios hará eso, yo me quedaré en mis cuatro paredes, me quedaré en mi casa, me quedaré en una habitación y viviré mi vida como un cristiano solitario sin importar el tema de la evangelización. Y esto es un grave. Primeramente están incumpliendo el mandato del Señor y se están perdiendo esta rica bendición de poder ver al pecador arrepentirse, de poder anunciar el evangelio, que crea y ver ese milagro tan glorioso. Hoy en día vemos que las iglesias pretenden atraer a los fieles mostrando sanidades, mostrando. Hoy en la mañana escuchaba un hombre que me decía, ¿no?, que llueva diamantes en su iglesia, cuando el mayor milagro que podemos ver hoy en día es que el Señor llame a alguien eficazmente, ver que alguien haya escuchado este llamado incondicional de Dios y realmente se arrepienta Amén. de sus pecados y No hay pueda mayor seguir. milagro, no hay mayor milagro en el No hay universo milagro que un y no pecador hay se ha llamado no hay al mayor, arrepentimiento. nosotros, por ejemplo, como iglesia, no que debemos un ministerio de evangelismo, no es ya algo personal como iglesia, no creemos que debemos crear un ministerio de evangelismo, porque esto lleva a que las personas digan, bueno, ya hay un ministerio que lo hace, entonces Claro. yo no voy a participar, no lo voy a hacer. Tampoco nosotros creemos en esta idea tan difundida hoy en día en el mundo cristiano de que unos oran, unos dan y otros van. No, todos oran,
todos dan y todos van. O sea, no, y que también nos encontramos con personas que dicen, no, yo oro por el ministerio de evangelismo y ya está, es lo único que hace. No, yo doy para el ministerio de evangelismo para que compren folletos, manuales. Otros dicen, no, yo no tengo que dar ni que orar porque yo soy el que voy. No, todos dan, todos oran y todos dan. Así Debemos es. quitarnos de la idea que hay un ministerio específico para esto, ¿no? No, todo el evangelismo, dentro de los dones que el Señor nos ha dado, en el contexto que tenemos aquí en España, en Bolivia, yo sé que es muy, aquí en España funciona mucho el evangelismo personal. El evangelismo personal. Y yo nunca me he encontrado en mi primera conversación evangelizando a alguien hablándole de la elección incondicional, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te hablo del evangelio, pero no sé si el Señor te ha escogido para salvarte. No, Sería claro. algo ¿verdad? Para hablar. Pero yo no sé si el Señor lo ha escogido, yo no sé si el Señor lo ha llamado a salvación, pero yo me acerco a Él, ¿no? Decía un hombre de una manera muy acertada, ¿no? Vivimos como octa, pero evangelizamos como arminiano. Algo curioso, pero No, pero es una no, realidad. lo Yo que no vos sé. decir, aunque hablamos un poco ya, pasándonos un poco de evangelismo, tenés mucha razón. Toda la iglesia está llamada a evangelizar, toda la iglesia, todos los cristianos estamos llamados a predicar el evangelio, no está simplemente asignado a ciertas personas, si bien sí algunas personas tendrán más ese don, lo tendrán más sobresaliente, se podría decir que otras personas, pero todos estamos llamados, y eso es lo que realmente a veces pasa en muchas congregaciones, ¿no? Que tienen un ministerio de evangelismo que son 3, 4, 5 personas y los demás se quedan en su casa tranquilos, pero cuando llega el momento, por ejemplo, de ofrendar para este ministerio, ofrendan y se quedan tranquilos, dicen, bueno, yo ya di, etcétera, ¿no? Como lo has mencionado. Y bueno, Joselo, yo creo que con esto ya es un poco lo que hemos hablado sobre la elección incondicional. Si el Señor así lo permite, vamos a continuar con la expiación limitada, que también es otro eslabón de la cadena que es muy atacado, sobre la expiación limitada, que Dios murió, que Jesucristo murió de manera eficaz o eficazmente para la salvación de su pueblo, ¿no? No por todo el mundo, porque si fuera por todo el mundo tendría que ser salvo, y tampoco no murió y estira la mano como un mendigo esperando que alguien le tome la mano, sino que Él murió eficazmente por su pueblo. Así que si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a estar nuevamente sacando un video, y en los comentarios vamos a sugerir también alguna lectura para profundizar sobre estos temas. Charles Spurgeon, por ejemplo, tiene varios sermones sobre la doctrina de la gracia. John Piper también tiene. Ahí podemos encontrar teología sistemática de Berkos, de Gruden, donde va a hablar sobre la elección incondicional, que se lo vamos a poner en los comentarios. Así que nosotros le pedimos que usted pueda compartir el video, pueda suscribirse a la página también, para que así podamos nosotros seguir creciendo y seguir subiendo más videos de estos de acá. Yo soy Agustín Guzmán y me despido diciéndole que el Señor los bendiga y los acompañe. Así es, ¿no? Y para añadir algo, ¿no? Estas conversaciones que estamos teniendo tal vez no son tan técnicas o tal vez no son tan académicas como algunos quisieran, ¿no? Pero lo que nosotros pretendemos, a todos los que nos vean, que el Señor despierte en vosotros un interés por estudiar estas doctrinas, ¿no? Que el cristiano realmente deje de ser un niño fluctuante, tal vez es llevado por aquí, por allá, por cualquier viento de doctrina, y realmente crezca en el conocimiento de aquel que le salvó, de aquel que le amó. Entonces, esa es la intención, ¿no? Estamos transmitiendo las charlas que muchas veces tú y yo hemos tenido de manera privada, hablando acerca de estas cosas, ¿no? Y eso es lo que queremos. A todos los que nos oyen, pierden una curiosidad. También una predicación muy buena del pastor Sube Michelin con respecto a la elección incondicional que Dios hace con el hombre. Así que vamos a dejar en los comentarios, como decías tú, toda aquella información para que las personas puedan recurrir a estos vídeos para que lo puedan ver. Y si alguien quiere profundizar un poco más en esto, también yo recomendaría la teología sistemática también de Juan Calvino, ¿no? Un hombre que no es muy conocido, que puedan leer su teología sistemática. Está gratuita en internet, así que también podemos colocar el link para alguien que pueda acercarse, ¿no? Y la teología pues le va a llevar punto por punto, le va a mostrar acerca de estas doctrinas tan gloriosas que traen paz, esperanza y descanso para todos, porque confiamos que nuestra salvación, nuestra elección ha sido por Dios. Y como compartí hace unos días en las redes, eso pregunta de un pastor, ¿no? Que decía, la pregunta correcta no es si un cristiano puede perder su salvación, la pregunta correcta es, ¿será que Jesucristo puede perderme a mí?
La respuesta obviamente es Jesucristo no me puede perder porque yo estoy en sus manos. Bueno, me despido, yo soy José Guzmán, así que el Señor los bendiga muchísimo y ya estaremos transmitiendo el siguiente domingo. Hasta luego, hermanos. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar bien